psicólogo. La vida desde otra perspectiva, con Juan Pablo Arredondo. Iniciamos sesión. Muy buenos días, chiques. Encantado de la vida, como siempre, de estar aquí con ustedes en este viernes. Maravilloso, como siempre. Pues muy feliz, porque hoy, pues un tema que me han pedido mucho. Mamás que trabajan. Vamos a hablar de las mamás que trabajan. ¿Eres una mujer que trabaja? ¿Qué sientes al trabajar? ¿Qué te pasa al trabajar? ¿Es algo que compensa que hayas dejado a tus hijos? ¿No lo compensa? ¿Sientes culpa? ¿Sabes que pues a fin de cuentas lo tienes que hacer por una cuestión económica? ¿Lo haces por gusto? ¿Cuál es el tipo de movimiento que se vive en casa dado a que tú trabajas? Mamás que trabajan. Ese es el tema de hoy. Así es de que, bueno, pues no te vayas de aquí. Si tienes a alguien que por ahí tenga esta situación, hoy vamos a hablar de las mamás que trabajan. Pero más allá de hablar de todo el asunto de las mamás que trabajan, yo de verdad, les voy a dar muy buenas noticias y creo que les va a servir mucho este programa. Mamás que trabajan. Y por supuesto, bueno, pues transmitiendo aquí completamente en vivo desde las instalaciones de la Roma Santa Fe, como verán, nuestra maravillosa escenografía aquí en la Roma Santa Fe, pues bueno, transmitiendo desde estas maravillosas instalaciones de Proyectate Radio, tanto en internet como en sus diferentes plataformas, en Facebook, en Tuning y por supuesto en YouTube. No dejen de seguirnos, no dejen de darle like y sobre todo no dejen de compartirlo, ¿no? El tema de compartir estos programas para nosotros es tal vez lo más importante. Y bueno, pues como siempre iniciaremos con la frase de la semana, que pues como siempre lo he dicho, trato de que esté acorde al tema. Está muy linda esta frase y pues esta va para ti, dedicada a ti, a las mamás que trabajan. Y dice así: cuando eres madre, nunca estás realmente sola en tus pensamientos. Una madre siempre debe pensar por dos, una para sí misma y otra para sus hijos. Wow. Y fíjense que yo esto hace rato lo compartía en el desayuno, éramos algunas personas y creo que todos coincidimos que eso es cierto. Creo que cuando eres madre, pues ya no piensas por uno, piensas por dos. Y llega un momento en el que tal vez volteas a ver algo que quieres para ti. Quieres una prenda, quieres algo y del otro lado ves algo que tu hijo quiere o que tu hijo necesita. Y pues tal vez optas por lo segundo. Y esto pues sí, porque una madre a fin de cuentas pareciera que ya deja de pensar por uno y tiene que pensar por dos. Que dicho sea de paso, esto es algo que yo a veces digo, es un poco salido de tema, pero me lo van a entender muy bien. Porque a veces cuando están los temas de separación y de divorcio, y entonces los hombres pues alegan o alegamos, y me incluyo en el grupo de hombres, no de estos hombres, pero en el grupo de los hombres, que pues es que no, y la pensión, y cuánto, y sí, lo justo y lo no justo y demás. Y las mamás por su lado pues están un poco en pelea también de cuestiones de pensión alimenticia y de aumentarla y de los costos y lo que cuesta la escuela y bla, bla, bla. Yo siempre hago una reflexión o trato de que hagan una reflexión y es, a fin de cuentas, el hombre cuando se separa, pues tiene que empezar a ver por sí mismo, tiene que empezar a ver por él y por eso es que lucha y pelea pues algunas cuestiones de las condiciones de la pensión alimenticia y de los acuerdos o de los convenios de divorcio. Y entonces esta persona, pues claro, tiene el derecho de pelear por lo que a él le corresponde o lo que quiere o lo que necesita. Y la mamá a su vez también, la esposa también. Pero siempre he dicho, en este caso el papá pelea por uno, la mamá pelea por ella y por sus hijos, lo cual evidentemente pues está un poco desequilibrado. Este solo pelea por uno y este pelea por uno, ella, y no es por ella, es por ella y por los hijos, o los hijos y ella, y a veces no es un hijo, son dos, son tres, son cuatro, y eso pues obviamente hace que pues de pronto sea como más, pues por lo menos más justificada la pelea, ¿no? Porque es por más personas. En fin, esto solo una reflexión que a veces trato de lograr que hagan tanto hombres como mujeres, porque no es lo mismo pelear por uno que pelear por varios, que además incluye esos varios
a los hijos. Mamás que trabajan, ese es el tema de hoy. Y bueno, pues existen básicamente, ya entrando en tema directamente, existen dos posturas referentes, por supuesto, a las mamás que trabajan. Y esto, bueno, vamos a empezar un poco de lo general a lo particular, ¿no? La primera postura son las mamás que no trabajan, pero que en muchos casos enfrentan la frustración de no trabajar. Porque aquí tenemos, y hemos hablado en otros programas, esta cuestión de los roles asumidos y los roles impuestos. ¿Qué significa esto? Si yo soy una mamá que me gustaría quedarme en casa y quisiera criar a mis hijos desde casa, pero tengo que trabajar, evidentemente voy a frustrarme bastantito. Pero también a la inversa, porque a veces tenemos mamás que quisieran no trabajar y tienen que trabajar, o al revés, tenemos mamás que aún queriendo no trabajar, ya lo dije mal, perdón, me hice bolas horrible. Mamás que quisieran quedarse en casa, pero tienen que trabajar. Pero también hay mamás que querrían trabajar, pero se tienen que quedar en casa, porque no tienen manera de trabajar, porque no tienen con quién dejar a los hijos, porque a veces, incluso todavía en estas etapas de la vida que parece increíble, sigue habiendo maridos que no las dejan trabajar. Entonces, una mujer quisiera estar en el trabajo, pero tiene la obligación por cuidar a los hijos, por imposición o por esta como falsa creencia de que la única manera real de criar a los hijos bien es estando en casa. Entonces, quisiera trabajar, pero está en casa. Por lo tanto, hay frustración. O quisiera, en un momento dado, estar en casa, pero tiene que trabajar. Y en cualquiera de estas dos situaciones suele haber una cuestión de frustración, una cuestión de insatisfacción, porque hay un rol que está impuesto. Quiero trabajar y no puedo, o no puedo trabajar, pero estoy en casa. Entonces esto lleva a situaciones pues finalmente muy confusas, muy complejas, donde la mamá experimenta esta sensación de algo que yo suelo llamarle el síndrome de inutilidad. ¿Qué es el síndrome de inutilidad? Es esta sensación que muchas mujeres experimentan cuando están en casa, porque aun cuando saben que su labor dentro de la casa, su labor en el hogar, su labor con los hijos, la labor de la crianza y del cuidado de la casa es muy importante, muchas veces no dejan de experimentar esta sensación de inutilidad, de que su vida se les está yendo entre los dedos, de que su vida se está yendo entre jitomates, entre juntas de la escuela, entre tareas, entre crianza de los hijos, y empiezan a experimentar una gran frustración. Aún aquellas mamás que están en casa por deseo propio, por un rol asumido, no por un rol impuesto. Y aún así suelen experimentar esta sensación de inutilidad. Y por supuesto están las mujeres que trabajan, pero muchas de las veces experimentan culpa por trabajar, por dejar a los hijos, por no encargarse de los hijos completamente. Y esto, hoy por hoy, ya saben que nuestros vecinos estadounidenses a todo le ponen nombre, y a esto se ha dado en llamarle las Working Moms Guilt, o sea, las mamás trabajadoras con culpa, ¿sí? Una culpa que a fin de cuentas se siente por estar pensando que los hijos no están bien atendidos, que no estamos siendo una buena madre. Es una mamá que siente culpa, que siente remordimiento, que siente ansiedad por no estar dedicada, por lo menos no al 100% como cree que debería, a sus hijos. Y esto finalmente genera estos sentimientos de culpa, estos sentimientos de ansiedad, y que pues a veces de pronto pues pueden ser bastante duros, ¿no? Una mamá experimenta culpa al trabajar pues básicamente por dos razones. La primera, pues porque trabaja.
Esta es una de las sensaciones pues más comunes, ¿no? La gran mayoría de las mamás experimenta culpa por trabajar y por pensar que tal vez sus hijos no están bien atendidos. Por supuesto, en muchos casos llega a haber mamás que tienen la situación, la obligación de pues dejar a sus hijos en una guardería desde los 45 días que marca la ley. En otros casos los tienen que dejar incluso antes, cuando trabajan por su lado, cuando trabajan por su cuenta, cuando tienen negocios particulares, pues tienen que dejar a sus hijos a veces recién nacidos para, pues como decimos vulgarmente, ir a buscar la papa, pues. Y entonces esto hace que pues se vaya experimentando esta culpa por dejar a los hijos, esta sensación de abandono, esta sensación de que estará pasando con mi hijo, que puede ser tanto en el sentido abandonador, simplemente yo debería de estar ahí, no estoy, como en el sentido de decir, híjole, ¿qué estará sintiendo? ¿Estará bien atendido? ¿Lo habrán alimentado? ¿Le habrán dado el medicamento? ¿Estará cómodo? ¿Lo voy a traumar? ¿Va a crecer pues en alguna medida frustrado? Y entonces todas estas ideas que empiezan a rondar en las mamás, pues de pronto hace que se experimente esta culpa, este remordimiento y esta ansiedad. Pero fíjense bien, en este sentido hay dos tipos de culpa. Una es la típica y tradicional culpa de la mamá que trabaja, ¿no? Por todo lo que ya dije. Pero hay otra culpa bien interesante que tal vez tú dirás, híjole, pero yo no siento eso, yo no siento esa culpa. Que por cierto, yo te pediría de favor, tal vez lo omití, coméntanos, dinos. Este programa es completamente interactivo. A mí me gustaría que me comentaras, ¿tú trabajas? Si trabajas, ¿has experimentado la culpa? ¿Has experimentado la ansiedad de dejar a tu hijo? ¿Has tenido problemas en casa o problemas en el trabajo? Porque pues, por el trabajo tienes que dejar cuestiones importantes por tu hijo o a tu hijo por cuestiones de trabajo. Cuéntanos, platícanos, compártenos un poco de tu experiencia. Y bueno, decía yo, es que es muy curioso. Hay dos tipos de culpa. La culpa que experimenta la mamá que trabaja por todo lo que ya dije, que es la culpa tradicional. Pero hay otra culpa igualmente importante y a veces hasta más importante que la que acabo de decir. Y es la culpa que sienten las mamás que no sienten culpa por trabajar. Sí, así como lo oyes. La culpa que sienten algunas mamás por no sentir culpa por trabajar. Entonces dicen, es que yo no me siento culpable de trabajar. Yo, la verdad, estoy muy bien y es parte de mi desarrollo y me estudié para eso y me va muy bien y soy muy exitosa o me satisface mucho o tengo muchos logros o simplemente me distrae o es un tiempo para mí. Pero se sienten culpables por no sentir culpa. Entonces dicen, híjole, qué mala onda soy, porque no me siento mal de no estar con mi hijo. Y eso muchas veces las hace sentir culpables. Entonces, bueno, pues a fin de cuentas, terminarían siendo mamás que se sienten culpables por trabajar. Una por trabajar y la otra por no sentir culpa de trabajar. Bueno, pues esto es como se dan las cosas. Leo, Pamela, ¿no va a estar el doctor? Sí, claro, aquí estoy, poquito después de la hora, pero aquí estoy. Dice, saludos, ¿dónde está Juan Pablo? Aquí estoy, el doctor, aquí estoy, Fernanda y Jimena. Fernanda, yuju, qué bueno que sí hizo el programa, muchísimas gracias, Fernanda. Elizabeth Pérez, un uga. Juan Pablo, qué frase tan cierta. Claro, Elizabeth, y yo sé que tú seguramente no pensarás por uno, has de pensar por dos, y por tres, y por cuatro. Dice Ingrid Valtierra, saludos, igual para ti. Las mujeres somos muy, muy chingonas y podemos con todo. Conste que yo no lo dije, lo dijo Karina. Sí lo son, la verdad es que yo soy un absoluto admirador de las mujeres. Son realmente increíbles. Dice Ariadna Aguilar, sí es verdad. Dice, yo dejé de trabajar en 2 ocasiones por ese sentimiento. Ahora trabajo por horas,
pero dejo de ganar dinero y aún así no dejo de tener trabajo en la casa. Nunca se termina el trabajo, dice Liz Iniesta, y sí, tienen toda la razón. Fíjense que esta es una reflexión personal, ni siquiera es parte del tema, por lo menos no de manera directa. Pero esto yo es algo que siempre he pensado, pobrecitas, en buen sentido, por supuesto. Porque, pues en el hecho de trabajar tanto y tanto y tanto y tanto en esta cuestión de la liberación femenina, en este buscar derechos para las mujeres, han avanzado increíblemente, el avance es brutal. Lo que pasa es que en la ecuación de pronto se ha olvidado un poco que hay un afán en cada vez más las mujeres poder hacer las labores y de los hombres con todos los derechos de los hombres, pero pues no se les quitó muchas de las veces las obligaciones de mujer. Y esto es algo que, bueno, conste que yo no lo inventé, cuando yo nací ya estaba, porque finalmente sí, ya están mucho más cercanas, si no es que igualadas al tema del hombre, pero las labores femeninas que eran en muchos casos tradicionalmente pensadas para las mujeres o manejadas en las mujeres, pues sigue habiendo, ¿no? O sea, la crianza sigue siendo un tema principal de las mujeres, el tema del hogar, el tema de las comidas, el tema de la limpieza, el tema de la ropa, aunque entiendo que cada vez se va diluyendo más y hay más hombres que comparten y que hacen y demás, pues no deja, a fin de cuentas, de ser un tema que pues sigue predominando en las mujeres. Entonces, bueno, ese asuntito de la liberación femenina creo que también ha salido un poco caro. Insisto, a mí no me culpen porque cuando yo nací ya estaba y yo no he tenido absolutamente nada que ver. Entonces, bueno, retomando un poco el tema que hoy nos trae, la verdad es que yo creo, salvo su mejor opinión, que hoy les tengo buenas noticias. La verdad es que busqué un programa en el que podamos rescatar cosas positivas. Por supuesto que las cosas negativas de las mamás que trabajan, la mayoría de nosotros las sabemos, casi todos las saben. Es raro que alguien no se percate de las broncas que una mamá que trabaja vive, ¿no? Que son enormes, desde el bebé que se te enferma cuando tú tienes que trabajar, pasando por las labores que de pronto son extra trabajos y que tú ya estás en casa, tú ya estás con tus hijos y tienes que contestar mails, tienes que hacer llamadas telefónicas, tienes que arreglar cuestiones logísticas de quién sabe qué, tienes un jefe o una jefa que te está llamando, tienes juntas extraordinarias, cuando en teoría pues ya es tiempo para casa y para los hijos. Y a la inversa, pues ya ni se diga, ¿no? Estás en el trabajo, te llaman de la guardería, te llaman de la escuela, tienes juntas familiares, juntas escolares, te manda a llamar la maestra, si tu hijo se porta mal, bueno, ya acabamos el asunto porque vas a estar siendo llamado, a la escuela. Y bueno, ya no se diga si adicionalmente a todo este showcito que estoy hablando, no hubiese papá y seas mamá soltera. Bueno, ahí ya pues sabemos que la posibilidad de padecer cualquier cantidad de cosas pues aumenta, porque aumenta hacia lo económico, aumenta hacia el cuidado, aumenta hacia la responsabilidad, aumenta hacia los tiempos que tienes que dedicar a casa, aumenta hacia todo. Entonces, claro, si adicionalmente hay una ausencia de papá, pues ni se diga cuál será el problema, ¿no? Entonces, bueno, a fin de cuentas, lo que estoy buscando en este programa, pues es dar algunas señales de aliento importante a las mamás que como tú trabajan y que también tengas algunas estrategias que la verdad, mira, cuando yo estoy haciendo el programa y veo pues muchas de las recomendaciones que voy a hacer, pues la verdad es que, pues ni que fuera yo, Sherlock Holmes para encontrar
pistas de cómo le puedes hacer. La mayoría de las cosas que yo te voy a decir, tal vez tú ya las sabes, tú tal vez ya las hiciste, pero también es cierto que a veces se nos cierra un poquito el cerebro y pues ya no sabemos cómo para dónde movernos, se nos acaban las alternativas y bueno, tal vez ahí también habrá algunas cosas que yo te pueda decir, que te pueda transmitir y te puedan servir, pero el objetivo aquí no es tanto darte las estrategias, que por supuesto las vamos a dar, pero sí analizar un poco pues lo que aquí pueda servir para los papás, para las mamás en este caso. Bueno, continuamos. Dice, uno de los problemas que obviamente se dan, aparte de la culpa por trabajar o la culpa por no sentir culpa de trabajar, pues son algunos otros ejemplos que pues de pronto son las grandes situaciones que se viven, ¿no? Son como estas consecuencias que se viven. Y una de ellas, tal vez la más, no sé si la más, pero sí una de las más complicadas, es el manejo compensatorio de las mamás que trabajan. Acuérdense que la compensación es un sistema a través del cual, pues por mi culpa, o sea, por sentir culpa, por sentirme mal, por sentir que abandono, por sentir que no doy los tiempos necesarios, lo que hago es, pues, compensar esa culpa que yo siento con otras cosas. Y la compensación se va a dar básicamente de dos maneras. Yo voy a compensar mis culpas, uno, a través de comprarle a mi hijo más cosas de las que debería de comprarle. Ya no digo de las que merezca. A mí esa palabrita de merecer me hace un poco de ruido. La verdad es que sí considero que hay cosas que los hijos no se merecen, pero no quiero entrar en tema de merecimiento en este momento porque es muy complejo. Tal vez algún día en alguno de los temas podamos hablar del merecimiento. Pero bueno, cosas que debería de darle, cosas que no son apropiadas, necesarias, que están fuera de una situación que le permita a ella de pronto como al hijo pues valorar y sentir que se está esforzando por hacer las cosas. Y damos cosas nomás por darlas. Está a punto de subírseme en mi pantalla, entonces les voy a leer por si no se me va. Dice Adriana Penago, qué gusto que estés aquí. Dice, te mando un abrazo con cariño. A mí me urge trabajar. Dice, auxilio, me imagino. Nada más que, pues seguro en Estados Unidos, donde creo que todavía estás, pues te va a costar un poco más de trabajo trabajar. Dice, hola Juan Pablo, excelente tema, soy mamá y trabajo. Mi hijo fue a guardería desde los no sé cuántos años, porque se me tapa ahí un poquito la pantalla. Dice, afortunadamente tengo facilidades en el trabajo para poder estar pendiente de las actividades de mi hijo. Y reconozco que tengo mucho apoyo del papá de mi hijo. Ojos a LOL. Qué bueno, eso es importante. Y vamos a hablar justamente de las redes de apoyo que de pronto se pueden tener en esta situación. Qué gusto. Dice, dice, y es más complicado cuando eres mamá soltera y tienes que trabajar y muchas veces perderte muchos momentos. Sí, Robe, es justo lo que decíamos hace un momento, se complica la situación aún más. Dice, vivo sola con mi hijo y afortunadamente en mi trabajo tengo facilidades para estar pendiente de mi pequeño. En mi caso, a mi favor, tengo que trabajo a 2 calles de casa y mi pequeño va a la escuela a 5 calles de casa. Y reconozco que el papá de mi hijo participa mucho en el cuidado de nuestro hijo. Vuelve a pues compartirnos ojos a LOL. Sí, muchas gracias. Pues eres pues muy afortunada, a veces me gusta decir, eres muy bendecida porque creo que tienes muchas facilidades, muchas cosas que te acomodan a pues a que las cosas las vivas mucho mejor. Dice, yo soy mamá que trabaja y me topo mucho que en las escuelas quieren a la mamá siempre y no llegan a entender que uno tiene que trabajar. Somos muy criticadas y vistas como mamás desinteresadas que le dan más importancia al trabajo. Es triste batallar con esto, nos dice Mirindita. Sí, tienes toda la razón, Yo he tenido casos bastante
cercanos, en donde piensan justamente lo que tú dices, Mirindita, y de pronto, pues te das cuenta que no son mamás, y cuando resulta que son mamás, y sus hijos no van en esa escuela en donde ellas trabajan, empiezan a entender cómo funciona esta situación de ser mamá y tener estas cuestiones, y de allí es cuando a veces de verdad entienden pues que no es una cuestión de interés o desinterés, que no es una cuestión de que te importen o no te importan. De hecho, pues muchas veces tú justamente estás trabajando porque te importan, y estás trabajando porque si no trabajas tú, ¿quién va a trabajar y quién va a mantener? Entonces sí, claro que es difícil. Ojalá las escuelas pudieran entender un poco más esto, aunque pues por supuesto también hay que entender la contraparte de las escuelas, porque pues tienen muy pocos recursos para tratar de pronto problemáticas con los hijos. O sea, una escuela pues, tiene, digamos, siempre digo, tiene 4 o 5 alternativas. Una, pues aislar un poco al niño, llamarle la atención, aislarlo un poco, eso de pasarlos al frente o dejarlos a un ladito en la banca. 3, sacarlos del salón. 4, llevarlas a la dirección. 5, mandar un reporte. 6, mandar llamar a los papás, y párale de contar, ya no tienen absolutamente ninguna otra alternativa para controlar a un niño. Entonces, pues a veces también como papás tenemos que entender pues que las escuelas no es que no tengan pues las características o la vocación o muchas otras cosas que a veces los papás dicen. No, lo que pasa es que las escuelas tienen bien poquitos recursos para controlar a un hijo, y como digo yo, si a veces ni tú que eres su mamá o ni tú que eres su papá lo puedes controlar, ¿por qué piensas que la escuela lo va a poder controlar con los diminutos recursos que tienen? Y sí, creo que tienes toda la razón, Linda, como de pronto, pues creo que se requiere de un poco más de comprensión de ambos lados. Dice Antonia García, dice, hola, les comparto a las que quieren trabajar, hay opciones en home office, está padrísimo. Porque estás con los hijos y también trabajas. Claro, Antonia, el home office es muy, muy bueno para muchas mamás, pero también tiene sus inconvenientes. Vamos a tratar de hablar un poquito de eso también más adelante, porque también tiene por ahí sus inconvenientes. Dice, yo hago MN y puedo estar con mi peque. Yo hago MLM, no sé qué es eso, a lo mejor es un término moderno que yo no conozco. Ha de ser tal vez como home office, supongo. Pero nunca he oído MM, o MLM, y puedo estar con mis hijos, con mi peque de 3 años, es lo más maravilloso del mundo, disfrutar cada momento importante, dice Alegría. Pues nada más compárteme qué es MLM, porque no he escuchado ese término. A lo mejor es algo, insisto, muy moderno y yo soy antiguo, no lo sé. Dice, excelente tema, cuando se compensa esa culpa me queda claro que no debería de suceder. Desgraciadamente me pasa, y lo que sucede es que no valoran ni el tiempo, si es cierto. A veces no valoran ni que estemos con ellos. Bueno, decía yo que hay 2 tipos pues, de compensación. Una es la compensación económica, en donde te compro más cosas de las que debería de comprarte, quitando de lado el merecimiento o no merecimiento. Pero esto hace que los niños reciban cosas demasiado fáciles, que los hijos no valoren lo que tienen, que a fin de cuentas tienen una cosa, la botan y ya quieren la que sigue, la botan, quieren otra cosa y la botan, y entonces pues no generan apegos a absolutamente nada, ni tampoco valoración de absolutamente nada. Y 2, pues por supuesto la compensación que se da a través de terminar permitiendo lo que no debería de permitir, ¿no? Que ese es otro de los grandes elementos de compensación. Te dejo hacer lo que no debería de dejarte hacer. Desde jugar, desde los videojuegos, pegarme, escupirme, aventarme, hablarme feo, dormirte más tarde, comer de más, comer porquerías o chatarra, tal vez que no me obedezcas, que no recuerdes tus cosas. Muchos papás que trabajan te dicen, es que ¿cómo? Ni modo que si trabajo todo el día, ni modo que llegue y lo regañe por lo que hizo. Y yo siempre contesto, pues ni modo que no, porque entonces si no corriges tú, ¿quién va a corregir?
Entonces, si tú no corriges, resulta que ahora sí ya nadie va a corregir, porque tú no lo puedes corregir, porque trabajas todo el día y casi no lo ves. Y como ni modo que los fines de semana yo lo regañe por lo que hizo en la semana si casi no lo veo. Y cómo va a ser que yo los fines de semana no haga todo lo que el niño quiera durante todo el fin de semana si no estoy con ellos todo el día. ¿Cómo es posible que dedique un tiempo para mí o dediquemos un tiempo en pareja si no estamos con él todo el día, toda la semana? Yo he tenido parejas y ya ven que soy de pronto medio burlón y sarcástico. Me decían algunos papás, es que nosotros trabajamos los dos, pero eso sí, doctor, somos de los que dedicamos todo el fin de semana a nuestros hijos de tiempo completo. Y entonces yo, como soy, volteo y le digo, ¿de verdad? Sí, de verdad. ¿En serio? Sí, en serio. Digo, pues qué mal. ¿Por qué? Porque ustedes, antes que papás, son pareja. Y si ustedes no le dedican de todo ese fin de semana, por lo menos un rato, a ser pareja, van a acabar siendo unos hermosos papás dedicados a sus hijos, divorciados. Y esto es lo que ocurre en muchísimas de las familias de hoy. Se vuelcan por completo sobre los hijos, pero olvidan a ellos como personas y o a la pareja como el grupo familiar. Y yo lo he dicho siempre, si ustedes no son pareja, no van a ser familia. Y entonces van a acabar siendo papás súper dedicados de niños con papás divorciados. Entonces, bueno, ahí les dejo esto y pues ojo. Por otro lado, bueno, pues tenemos, decíamos yo, la gran liberación femenina que se ha convertido, por supuesto, en una de las grandes cargas para las mamás, porque a fin de cuentas dobletean o tripletean. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo que tienen es la labor profesional, digamos el trabajo, tienen la labor doméstica, que es casa, y tienen la labor de crianza con los hijos. Entonces, claro, ¿se les complica o se les complicó la existencia? Sí, creo que indudablemente se les complicó la existencia. Creo que afortunadamente cada vez más tendemos a pues la cooperación del hombre en las tres áreas, en los tres ámbitos. También un papá que trabaja, un papá que también puede encargarse de las cuestiones domésticas y finalmente también de la crianza de los hijos, y esto pues evidentemente es parte de lo que también se ha mejorado, se ha avanzado en términos de liberación y en términos también de la sociedad en la que vivimos hoy. Razones por las cuales las mamás trabajan, pues creo que todo mundo sabemos, son dos razones principales, si no las únicas, por lo menos sí son las dos principales y más importantes razones por las que una mamá trabaja. Uno, pues por necesidad, ¿no? Por necesidad económica. Necesita lana, punto. ¿Por qué? Pues porque no hay papá, o si hay papá, no alcanza el dinero. Y las cosas están muy caras, queremos la mejor educación para nuestros hijos, a veces los metemos en escuelas particulares, los gastos de las escuelas particulares son muy elevados. Obviamente, si queremos darles una buena educación, si queremos darle una buena ropa, salidas, vestimenta, viajes, vacaciones, videojuegos, en fin, todo lo que sabemos que implica. Y bueno, ya no digamos el súper, solo el súper. Y comentábamos la otra vez en una reunión que a veces ya parece que es mucho más caro comer sano que comer porquerías, ¿no? Es increíble. Yo cada vez que voy al súper, que lo hago todas las semanas con mi mujer, me doy cuenta y digo, no puede ser que sea tan caro comer sano, ¿no? O sea, frutas y verduras y, por ejemplo, comprar pollo, comprar atún, salmón, que son cosas más o menos saludables, es carísimo. Claro, lo que es más barato es la engordadera, ¿no? A veces yo comento esto mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, los que alguna vez hemos tenido oportunidad de estar en Estados Unidos, yo no sé si te ha pasado, comer chatarra es lo más barato. Comer bien, sano, en Estados Unidos es carérrimo en un restaurante. Son pocos los restaurantes que puedes comer sano y son baratos,
¿no? ¿Por qué? Porque los baratos son los de las comidas rápidas. Y así pasa un poco aquí en México. Bueno, ya chilloteé de mi cuestión, pero bueno. Entonces, por cuestiones económicas, indudablemente esa es una de las razones por las que muchas veces las mamás trabajan. Y dos, por realización personal o profesional. Me gusta hacer la división entre personal y profesional porque a veces no es meramente un asunto profesional de mi carrera, de logro, de avanzar, de tener un mejor puesto. No, es un desarrollo personal. O sea, yo me siento bien de trabajar, yo me siento útil de trabajar. Yo en un momento dado siento que encuentro mi equilibrio en el trabajo, con las otras actividades y demás. Entonces, pues básicamente existen estas dos razones, por cuestiones económicas, por la necesidad económica o por un tema de desarrollo personal, y me parece que es bastante claro. Sin embargo, aquí les voy a dar algunas de las situaciones que me parecen pues mejores de lo que voy a hablar hoy, porque pues son realmente buenas noticias, por lo menos eso me parece a mí. Es claro, y esto no lo dice Juan Pablo Arredondo, porque a veces parece que lo digo yo. No, hay investigaciones, hay estudios, incluso hay libros, ¿no?, que dice que en realidad no existe ninguna evidencia real del hecho de que las mamás trabajen afecte significativamente a los hijos. Por lo menos no solo por eso. ¿Qué importante es esto? Es claro que no existe evidencia real de que los niños, hijos de mamás que trabajan, vivan más afectados que los hijos de mamás que no trabajan. Y en ese sentido, yo por aquí traigo algunos datos que les quiero dar que me parecen bien significativos. Para empezar, hay ahí algunas investigaciones, decía la doctora Kauranen Jones, que dice que ella en sus investigaciones encontró realmente muy pocas madres que no se sienten culpables de que de trabajar por en alguna medida sentir que puedan estar fallando como mamás. Hay, insisto, estudios que dicen que, por ejemplo, hay uno muy interesante que a mí me gustó, con muchísima gente, que son 19,000 niñas, que son un mundo, no es una investigación mexicana, como muchas veces ocurre, pero este estudio encontró que las niñas con mamás dedicadas 100% al hogar, fíjense, las niñas en mujeres que tienen mamás que se dedican 100% al hogar, tienen al menos el doble de posibilidades de desarrollar problemas emocionales y comportamientos inadecuados que antes de los 5 años que las niñas de mamás que trabajan. Me parece una cifra súper sorprendente. Más posibilidades de presentar problemas emocionales antes de los 5 años en las mamás que se dedican 100% al hogar por encima de las que trabajan. No se conocen finalmente todas las razones, pero sí es importante entender que el hecho que las mamás trabajen también puede generar un efecto benéfico, no solo en los hijos, sino también en la sociedad. Obviamente cuando hay papá y no hay papá, las cosas se pueden complicar aún más. También hay por ahí algunos estudios que hablan de la alimentación y bueno, ahí sí se conoce que los niños de mamás que trabajan suelen tener un poco más de propensión a la obesidad. ¿Por qué? Pues por una cuestión, me parece más o menos obvia, en donde pues las mamás que trabajan pues tienen que recurrir mucho más a comida chatarra, mucho más a comida rápida, y los niños tienen menos supervisión para poder acceder a alimentos pues que en un momento dado puedan pues como afectarles, ¿no?, en su peso. También es cierto que muchas mujeres piensan que quedarse en casa para criar a los hijos, por lo menos en las primeras etapas de la vida, pues sería lo ideal. Sin embargo, pues a veces resulta que
el remedio es peor que la enfermedad. Trabajar desde el hogar no es una solución automática ni sirve de la misma forma para todos. ¿Por qué? Porque a veces estar en casa frustra, estar en casa hace que viva en una situación pues de insatisfacción y a fin de cuentas pues no va a ayudar a los hijos en esto. Hay otra investigación que me parecía súper importante. Bueno, una que cuando se ha encontrado perfectamente que un niño puede sentirse mucho más orgulloso y ver a la mamá con mucho mejores ojos cuando trabaja que cuando no trabajan. Es decir, a fin de cuentas el niño experimenta esta sensación como de idealización o de mayor idealización de una mamá que trabaja, porque es una mamá emprendedora, es una mamá que lucha, es una mamá que se desarrolla, es una mamá profesional y es una mamá obviamente capaz, inteligente, pues que tiene a veces pues don de mando, y imaginen las representaciones que para un niño puede implicar pues ver a mamá en un escritorio dando órdenes o siendo jefa o teniendo una computadora enfrente o un escritorio en donde de ahí pues hace todas sus cosas, llamando para ponerse de acuerdo, cuestiones logísticas y demás. Entonces la verdad es que también es cierto que el hecho que una mamá trabaje puede ser un elemento de admiración por parte de los hijos, y esto pues a fin de cuentas también sirve. Los niños que tienen pues mamás que trabajan, lo he dicho, y esto es algo que yo sostengo con mucha frecuencia, tienen que aprender a vivir con lo que les tocó vivir, que es mi famosa ya estrategia de la Pacheco del 11, que es la estrategia de la Pacheco del 11, aquí nos tocó vivir. Esto es lo que hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo podría desear que mi mamá esté más tiempo conmigo, pero no está más tiempo conmigo porque está trabajando, ¿sí? Y obviamente esto implicaría que también necesitamos pues dar tiempos de calidad y muchas otras cosas que vamos a hablar, pero a fin de cuentas esto es lo que nos tocó vivir y los niños tienen que aprender a vivir con lo que les tocó vivir. Y también hay algo que yo menciono con mucha frecuencia. Si tú creces a tu hijo como que algo le falta, ten por seguro que algo le faltará. Si tú creces a tu hijo como que nada le falta, ten por seguro que nada le faltará. Las mamás que trabajan y sienten culpa terminan pues haciendo sentir o creer a los hijos que algo les deben. O sea, yo te debo algo porque trabajo. Y si yo te hago sentir que algo te debo, en algún momento me lo vas a cobrar. En cambio, si yo te crezco como que nada te debo, pues no tienes nada que cobrarme porque nada te debo. Y entonces podremos crecer en un ambiente muchísimo más sano. Obviamente aquí hay que cuidar las cargas emocionales de nosotros, de la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me siento culpable, me siento desesperada, ansioso, triste, sollozo por los rincones porque mi hijo está enfermo y entonces yo llego y estoy llorando y perdón mi amor, pero es que me tengo que ir a trabajar. Pues claro, seguimos aventando una gran cantidad de cargas emocionales a los hijos, va a hacer que ellos vivan que algo les debemos, que estamos fallándoles en algo y entonces vamos a hacer que crezcan con un hueco, que crezcan con un vacío y que crezcan sintiendo que algo les debemos. Pero a veces, digo yo, lo de menos es que tu hijo sienta que algo le debes. Lo demás es que tu hijo sienta que el mundo algo le debe. Porque entonces van a ser estos chicos que crecen pretendiendo que el mundo les arregle, que el mundo les resuelva, que el mundo, a fin de cuentas, como a mí me debe, entonces yo puedo hacer lo que yo se me pegue la gana, o peor aún, que yo tenga justificaciones para mis comportamientos a través de lo que el mundo me debe. Es decir, es que yo fumo marihuana, pues porque mi mamá estuvo trabajando cuando yo era chiquito. ¡Ah, caray! Entonces ahora resulta que si una mamá trabaja, su hijo es adicto a la marihuana, ¿o cómo? ¿Sí? O yo repruebo en la preparatoria porque mi mamá siempre estuvo trabajando.
Espérame, si tu mamá siempre estuvo trabajando, te debió de haber enseñado responsabilidad, compromiso, no huevonería e irresponsabilidad. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero entonces cuando un hijo siente que le debes, es el pretexto perfecto para pues hacer de las suyas, ¿no? Recuerdo muy bien el caso de unos hermanos gemelos, curiosamente. Y uno de ellos le había entrado a la marihuana. Bastante, por cierto. Y entonces, bueno, yo trabajé un poco con la familia y trabajé con los dos hermanos. Y entonces un día que estábamos en una sesión con los dos hermanos y él, que fuma marihuana, se tiró literalmente a este drama de que él fuma marihuana porque sus papás no los pelaban y trabajaban todo el tiempo y él se sintió solo y abandonado y entonces encontró el refugio de su soledad en la marihuana. No tienen idea de cómo volteó el hermano a decirle, ¿qué? ¿Estás idiota o qué te pasa? Mis papás toda la vida estuvieron ahí y además estuvieron contigo aquí y acá y te han hecho esto y esto. No pongas pretextos, le dijo su hermano gemelo, ¿no? Y claro, quien siente que le deben, pues a fin de cuentas es el perfecto pretexto para, pues, justificar muchas de sus conductas. Si tú estás bien, tienes que entender forzosamente que tu hijo va a estar bien. Si tú no estás bien, tu hijo no va a estar bien. Porque acuérdense que la salud mental se enseña y se aprende. Si tú como mamá que trabajas no estás bien porque te sientes culpable, sientes remordimiento, te da depresión, sientes tristeza, sientes que algo le debes, sientes que estás fallando, evidentemente todo esto se lo vas a transmitir a tu hijo irremediablemente. Pero si tú por el contrario entiendes todos los procesos de una mamá que trabaja con la responsabilidad y con el compromiso, no estoy hablando con una mamá que finalmente se desdeja y le vale gorro, no. Estoy hablando de la mamá normal, de la mamá tradicional, pues entonces a fin de cuentas podrás entender que pues hay razones por las cuales trabajas, que si bien sí no le dedicas todo el tiempo que tal vez desearías, también estás trabajando por el hijo y para el hijo y además puedes perfectamente pues dedicar tiempos de calidad muy específicos de los que vamos a hablar un poco después. Resumidas cuentas, si tú estás bien, tu hijo va a estar bien. Si tú no estás bien, tu hijo no va a estar bien. Trabajar desde casa a veces, digo yo, a veces no es la solución. Y digo a veces no es la solución porque evidentemente es muy fácil que se entremezclen las cosas y entonces de pronto pues no dedicas tanto al trabajo como deberías de dedicar, ni dedicas tanto a los hijos como deberías de dedicar. Y a veces resulta incluso hasta contraproducente este famosísimo home office porque hay niños que yo conozco que se sienten más frustrados de tener una mamá con home office que un niño que tiene una mamá que sale a trabajar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la presencia de una mamá que no está conmigo, pues puede resultar más frustrante que una mamá que no está conmigo y nomás no está conmigo, ¿me entienden? Esta idea de, sí, estoy contestando un mail y te estoy dando la mamila, esta idea de que te estoy cargando, pero estoy con la llamada en la otra oreja, esta idea de que estamos jugando un juego de mesa, pero estoy con la computadora contestando un mail, pues no es particularmente lo más deseable para un hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas se siente la inatención permanente de la mamá. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque lo que a fin de cuentas se recomienda es que si tienes esa posibilidad de hacer home office, de verdad trates de definir tiempos y espacios específicos para uno y para otro. Un espacio específico para una cosa y espacios específicos para la otra. Porque a veces pues mezclamos todo, estamos con la computadora en la cama con nuestro hijo aquí viendo una serie o una película o una caricatura o jugando un videojuego y sentimos que estamos con ellos. Ni él está contigo ni tú estás con él. Y si en un momento dado él quiere estar contigo, pues tú no estás con él tampoco. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto porque a fin de cuentas no es tan conveniente o no todas las veces resulta perfecto.
A ver si me pudieran bajar un poquito la pantalla para ver si ya se me subió alguna llamadita por ahí. Porque no me fijé. Sí, dice... Creo que debería suceder, desgraciadamente. Sucede. Ok, hasta ahí vamos. Dice, es normal que a veces tenga ganas de quedarme con mis hijos en casa y otros quiera irme a trabajar porque existen días que así me siento. Dice Luna, claro, por supuesto. Por supuesto, decíamos hace un rato que pues hay momentos en que odias tu labor de trabajar, pero hay veces que odias tu labor de mamá. Y esto nos pasa a todos. La verdad es que esto es una de las cosas que a veces hace sentir muy culpable, porque pues yo digo a veces de broma, ¿no? Pues a veces deseamos los domingos encarecidamente se haga lunes para que los niños ya se vayan a la escuela, ¿no? Y podamos regresar a trabajar. O nos vamos de vacaciones y decimos, ya quiero regresar a trabajar, ¿no? Porque a veces es más cansada la labor de mamá o de papá que la propia labor que haces trabajando, ¿no? Dices, ya, me quiero ir a descansar a mi trabajo, ¿no? Como concepto. Quiero irme a trabajar para descansar de los hijos de la monserga. Sí, Luna, es completamente normal y este es el tipo de cosas de las que tú acabas de contar, que hay otras que pues muchas mamás sienten, pero que de pronto es muy difícil expresarlas porque eres como mal vista, ¿no? Decir una mamá que diga, ya hay veces que no soporto a mis hijos, que no los quiero ver, que los quiero regresar por donde llegaron. Ay, qué mala madre, qué mala entraña, ¿para qué tuviste hijos? Para eso los trajiste, eres una mala madre. La verdad es que esa es una de las cosas que muchas mamás sienten, papás que no lo dicen. Dice, ¿qué hacer cuando los hijos te reclaman ese tiempo en el que tú tienes que trabajar? Lamentablemente hay trabajo que no son tan accesibles. Dice Noemí, claro, Noemí, bueno, pues es que a veces, como digo yo, pues alguien tiene que producir en este país y aquí diríamos, alguien tiene que producir en esta casa. Necesitamos dinero para vivir. Tal vez lo que ahí habría que hacer pues es tratar de dedicar un tiempo mucho más específico a los hijos cuando en realidad estén. Dice, MIM es redes de mercado, o mi MLM. Ok, no sé de dónde viene redes de mercado, pero bueno, en alguna cosa, porque la R no la veo, está bien, es una tontería. Dice, MLM es redes de mercado y está genial. A todos nos pagan por un servicio y yo por compartir productos de empresas me pagan y gano. Esto es la venta. Sin embargo, mi ganancia mayor está, por lo regular, yo llego del trabajo y comienzo a regañar por lo mismo, por la tarea, porque mantengan sus cosas levantadas y luego me dicen, mi hija, es que nada más vienes a regañar y le contesto, pues haz tus cosas y no tendría que hacer. En cierto momento llegué a pensar que estaba mal, pero ya vi que no, jejeje, dice mi linda. Sí, claro, pero es que de verdad los hijos piensan que como tú estás trabajando y llegas, pues todo tiene que ser living la vida loca. Sí podría ser, si cumpliste, si eres ordenada, si tienes tus cosas como se dijeron, etcétera. Pero si no, vuelvo a repetir, alguien tiene que corregir. Y si en ese momento tiene que ser la mamá la que corrija, pues ni modo, alguien lo tiene que hacer. Dice justo eso, dejar hacer lo que tienen que hacer. Ya es un tema que me está absorbiendo. Ahora que quiero corregir, ya es un chantaje emocional y pasa todos los días. Ahora soy la mala del cuento, claro, porque entonces como ahora tú quieres pues medio meter en cintura, ahora resulta que no puedes porque eres la mamá mala y porque nada más llegas a regañar y porque nada más llegas a dar órdenes, pero bueno, pues si todos hicieran lo que deberían de hacer, creo que las cosas serían completamente diferentes. Y bueno, faltó ahí porque no se leía, causando también problemas con la pareja, ¿sí? Así es. Nos subimos tantito, por favor.
Dice, ser mamá es una vocación y una forma de realizarse. No vas a disfrutar estar con tus hijos, mejor no los tengas. Las únicas mamás que deben trabajar son las que tienen que hacerlo, porque no tienen una pareja que las apoye económicamente y si no trabajan no comen. Escojan una pareja responsable y buen proveedor y quédense con sus hijos, cosecharás hijos maravillosos. Bueno, pues es tu opinión, Silvia. La verdad es que no creo, honestamente, que todas las mamás piensen de esa forma, pero es absolutamente respetable tu posición. Esto creo que estás hablando directamente de un rol asumido, ¿no? De un rol que tú estás perfectamente clara que quieres asumir, pero tampoco creo, honestamente, que sea el pensar de la mayoría esto que tú dices, y menos pensando en buscar esa cuestión de un buen proveedor, porque a fin de cuentas estaría pasando pues cuestiones muy de antaño, ¿no? En donde necesitas un hombre que te mantenga para que tú puedas cuidar a tus hijos. Entonces no estoy seguro, te agradezco el comentario, leído al aire igual, pero no estoy muy de acuerdo, y creo que muchas mamás podrían no estarlo también. Y si ya se cometió el error de la culpa, ¿cómo podemos revertir esto? Pues mira, no sé si sea el error de la culpa, en realidad es la situación de la culpa, pues porque se da, ¿no? No sé si es un error, solo se da y hay que trabajar con ella. Ahorita vamos a hablar ya de algunas estrategias más específicas que me voy a ir apurando porque si no, luego no termino o termino muy rapidito, porque son muchas estrategias las que vamos a mencionar hoy. Insisto, no creo que yo con estas estrategias esté descubriendo el hilo gris, pero sí son estrategias que están perfectamente retomadas de mamás que trabajan y les ha servido, y bueno, yo de ahí las extraigo y se las presento. Tal vez algunas no se te han ocurrido y tal vez muchas ya se te ocurrieron, incluso ya las hiciste. Algunas de estas tampoco te van a resultar funcionales porque pues no te aplican por alguna razón, pero bueno, pues aquí están exactamente lo que pues se recomienda si eres una mamá que trabaja. Si no tienes dónde anotar, córrele, vamos a hacer una pequeña pausa y bueno, pues apúrate para que puedas anotar estas sugerencias, estas recomendaciones. Vamos a ir a una breve pausa para que tengas tiempo de buscar dónde anotar. Acuérdate, yo soy Juan Pablo Arredondo, soy tu psicólogo. No dejes de seguirme en mis redes sociales, por supuesto en Facebook como Juan Pablo Arredondo H, en Twitter como JP Arredondo H y en YouTube como psicólogo Juan Pablo Arredondo. Y les tengo muchísimas sorpresas pronto. Vamos ya a empezar, ahora sí, a dar cursos en línea. Vamos a empezar a enriquecer un poco las redes sociales con más videos, con más mensajes. Ya le vamos a volver a echar caballería a la cuestión digital y vamos a dar por ahí algunas sorpresas. Vamos a abrir algunas páginas adicionales de Facebook, por ejemplo, de mamás divorciadas, de mamás que trabajan, de límites. Vamos a abrir cursos en línea para ti, mamá, pero también para especialistas, para doctores, para psicólogos. En fin, estamos preparando una plataforma maravillosa con mi queridísima amiga Lorena Girón, que por cierto no me ha escrito el día de hoy, de Colombia. Ella es una mamá, psicóloga, colega, profesional, profesionista de Colombia, con la que estamos haciendo muchas cosas muy interesantes. Y bueno, pues todas estas son sorpresas para ustedes. No se vayan, regresamos en un momento más. Proyectateradio.com. En un momento regresamos con este interesante programa. Te recordamos que nos puedes escuchar en nuestra página web proyectateradio.com. También, a través de la aplicación de TuneIn, nos encuentras como Proyectate Radio. Nos puedes ver por YouTube en el canal de Proyectate Radio y el número 4. Escríbelo todo junto y sigue nuestra programación en vivo. Y por Facebook en Proyectate Radio.
Si quieres participar en el programa, puedes escribirnos a través del chat en vivo en proyectateradio.com/chat. Si quieres ver algún programa anterior, en YouTube busca en los canales Proyectate Radio, Proyectate Radio 2, Proyectate Radio 3 y Proyectate Radio 4. Proyectateradio.com. En un momento regresamos con este interesante programa. Te recordamos que nos puedes escuchar en nuestra página web proyectateradio.com. También, a través de la aplicación de TuneIn, nos encuentras como Proyectate Radio. Nos puedes ver por YouTube en el canal de Proyectate Radio y el número 4. Escríbelo todo junto y sigue nuestra programación en vivo. Y por Facebook en Proyectate Radio. Si quieres participar en el programa, puedes escribirnos a través del chat en vivo en proyectateradio.com/chat. Si quieres ver algún programa anterior, en YouTube busca en los canales Proyectate Radio, Proyectate Radio 2, Proyectate Radio 3 y Proyectate Radio 4. Proyectateradio.com. Muy buenos días, ya estamos de regreso. Si nos está sintonizando apenas, estamos hablando de mamás que trabajan. Ya hicimos todo un análisis general de las situaciones de una mamá que trabaja y ahorita vamos a hablar ya de cuestiones específicas, de recomendaciones específicas, directamente en Facebook. Estos a veces no los leo, pero ahorita ya vi que aquí hay algunos. Dice Clau Garrido, le manda a Paulina Karen Marín Garrido el tema. Brittany Robledo también se lo manda a Andrea Loera, y Brittany nos dice que bueno, muchas gracias. Dice: hola, buenos días, gracias por tu ayuda, y saber que los hijos no hay que darles todo, quiero saber cómo manejarlo y cómo educar de la mejor manera. Y tenemos a Glenda. Glenda nos escribe desde Guatemala, un beso para Guatemala. Dice: soy de Guatemala, soy divorciada desde hace 12 años, me gusta lo que me puso, por eso lo voy a leer. Dice: desde hace 12 años mi hija, me divorcié desde hace 12 años, mi hija tiene 15, y ahora me tocó salir a trabajar desde que me separé cuando ella tenía 2 años y medio. He tenido que trabajar y encargarme de mi hija porque su papá es un papá ausente. Y dice esta frase, me gustó, y dice: como dices, es lo que toca y hay que echarle ganas a la vida. Esto nos dice Glenda desde Guatemala. Un saludo enorme a Guatemala. Y bueno, vamos a dar las recomendaciones, son muchísimas, así es de que trataré de irme rápido porque si no, nunca acabo. Primero, no están en orden, pero bueno, aquí están de esta manera. Acércate a otras personas que entiendan tu situación y puedan ayudarte. Es muy claro, si tú tienes una mamá más bien una jefa que es mamá, es probable que te entienda, pero también puede ser que precisamente por ser una mamá, tu jefa no te entienda nada, porque como ella maneja las cosas desde otros esquemas, con otras situaciones, entonces ella no entiende que tú, por ejemplo, no tengas pareja y porque ella sí lo tuvo, o que tú no tengas una mamá porque ella sí la tuvo, o porque tú sientas la culpa que tú sientes porque ella no la tuvo. Pero bueno, el chiste es acercarte a personas que entiendan tu situación y que te puedan de alguna manera arropar, cobijar. Hay mucha gente buena en este mundo que entiende a las mamás que trabajan y que pueden, pues, en un momento dado, echarte la mano en cualquier sentido. Vecinas, suegras, abuelas, tías, amigas, amigos, incluso, que te puedan echar la mano.
es importante, y esto es algo que todo el mundo quisiéramos, pero pocos hacemos, es tratar de dormir lo suficiente, pues así podrás encarar tus responsabilidades de la mejor forma posible. A veces dormimos menos de lo que deberíamos, y aunque decimos que quisiéramos dormir más, tampoco encontramos o buscamos la forma de realmente hacerlo, porque acaba, a fin de cuentas, siempre habiendo un pretexto para desvelarte. Prepárate para los imprevistos. Esto es bien importante. Muchas de las mamás que trabajan van viviendo tanto el día a día que no se han dado pues a la tarea o no se han dado el tiempo de pensar en imprevistos. ¿Qué pasaría? Perdónenme, ¿qué pasaría si, no? ¿Qué pasaría si esto ocurriera o si esto otro ocurriera o cómo le haría si tal cosa? Y a veces pues se avientan puros bomberazos cada vez, entonces es importante pues tratar de prepararte justamente para esos imprevistos que puedan surgir pues con cualquiera de tus hijos. Otra es, habla pues con las personas que estén allegadas a ti, tu mamá, tu suegra. A veces hay que sacrificar a lo mejor un poco del sueldo en una persona pues que se encargue de nuestros hijos, una nana o una señora que pueda servir de niñera, obviamente que sea confiable y segura para encargarse de tu hijo. Y bueno, esto a veces pues hay que pagar por este servicio, pero pues digamos lo que reditúa es mucho mayor, porque si estás tú, pues sí, a lo mejor teniendo menos ingreso porque estás gastando en eso, pero al mismo tiempo estás más tranquila y tus hijos en un esquema muchísimo más seguro. Es importante que entendamos, y esto es muy curioso también, que las mamás que no trabajan también se sienten culpables de muchas cosas, ¿eh? O sea, la culpa no es exclusivo de las mamás que trabajan. La culpa es casi un elemento permanente o normal en muchas mamás, porque las mamás que no trabajan se sienten culpables de no estar de buen humor, de no ser satisfechas, de siempre estar enfocadas a cuestiones de casa, se sienten culpables porque no trabajan, ¿no? Porque a fin de cuentas no están aportando, porque no están dando, porque no les pueden dar a sus hijos todo lo que quisieran, y aunque están ahí, pues no los pueden retribuir de otras maneras, por lo menos de maneras económicas, tienen muchas restricciones económicas precisamente porque no trabajan, etcétera. Entonces, también es importante como mamá que trabajas, entiendas que las mamás que no trabajan también se sienten culpables, tal vez por otras situaciones, pero también, a fin de cuentas, experimentan culpa. No solo importa el tiempo que estés con él, sino la calidad del tiempo. Esto lo hemos dicho en miles de programas, miles de veces, ¿sí? Porque a fin de cuentas, lo que importa más es el tiempo calidad. El tiempo que hemos dicho de atención enfocada. Es decir, y yo siempre me gusta definir o explicar el tiempo de calidad o la atención enfocada de una forma que a mí me parece maravillosa. Tendría ese espacio que convertirse en una situación en la que logres que tu hijo se sienta la persona más importante frente a ti y ante tus ojos por encima de cualquier otra cosa en ese momento. ¿Cuál momento? El que sea. ¿Cuánto tiempo? El que sea. Pero si tú logras que tu hijo, tu hija o tus hijos se sientan la persona más importante para ti en ese momento, estás dando un tiempo de calidad, estás dando una atención enfocada. Esa es para mí la definición de atención enfocada. Un tiempo en el que tus hijos puedan sentir que son la persona más importante para ti en el tiempo que estás dedicando. Y yo me pregunto cuántas veces un hijo siente que es lo más importante para ti, ¿no? Y a veces eso, francamente, no ocurre, ¿sí? Voy a leer algunos antes de que se me suban. Dice Marta Susana Rodríguez, un beso y un abrazo para ti. Es mi queridísima abogada. Cuando quieran una abogada, vayan con ella. En verdad se las recomiendo. Dice, hola Juan Pablo, Uga, besos. Mi hija te envía saludos. Dale un saludo a Natalia. Hola Natalia, sí, supongo que nos estás viendo y no sé por qué no estás en la escuela, pero supongo que nos estás viendo. Te mando un beso también para ti, Natalia.
Dice, ¿algún libro sobre este tema que recomiendes? Pues mira, yo los libros que encontré aquí son libros en inglés. Hubo uno que fue de donde yo saqué la mayoría de la información, que se llama To Health and Back. Es este libro de Kauranen Jones. Kauranen Jones, así se llama, The Health and Back, ¿no? Como volver al infierno o algo así. Y bueno, es un libro de donde yo saqué pues la gran mayoría de las cosas de las que estoy hablando en este momento. Y continuamos. Dice... Me perdí. Ok. Estábamos hablando del tiempo calidad. Creo que quedó muy claro. Dice Patsmon, dice hola Juan Pablo. Dice, porfa, nos das las fechas de tus próximas conferencias. Mira, Pats, no tengo en este momento una próxima conferencia, pero ya estamos también, pues, por organizar por ahí alguna. A veces, ¿sabes qué es el problema de las conferencias? Encontrar dónde hacerlas. Por muchas razones, logística, dinero, ¿no? Cobran como si de veras fueran ellos a dar la conferencia. Y luego las distancias, y luego la zona, ¿no? Porque si haces una en un lugar que está en el sur, entonces te hablan del norte, que cuando vas para el norte. Pues si la hacen en el norte, te hablan las del sur, que cuando vas a ser en el sur. Y eso es lo que hace complicado de pronto hacer algún tipo de curso o conferencia. Pero pronto yo creo que por ahí vamos a hacer alguno. Y además viene también toda esta cuestión que vamos a lanzar por internet. Vamos a empezar a hacer algunas conferencias por internet. Acuérdense, yo tengo un programa creado directamente por mí que se llama Universipaps. Universipaps es una universidad para papás. De hecho, el nombre es Universipaps, se llama Escuela de Desarrollo Integral para Padres Responsables. Y entonces, aquí el tema es educar como papás responsables. El tema es la paternidad responsable, no solo la paternidad, sino con un toque importante de responsabilidad. Y estoy convencido que la mayor responsabilidad de un papá es prepararse. La mayor responsabilidad de un papá es aprender, es cultivarse para poder ser un mejor papá. Dicen por ahí que nadie te enseña a ser padre. Yo ya no creo en ese concepto. No te enseñan a ser padre si no te preparas, pero si te preparas puedes perfectamente aprender a ser papá. Y ese es el concepto de Universipaps. Entonces, parte de Universipaps va a ser justamente, así como lo damos de pronto en muchas escuelas, porque ya tenemos varias generaciones que se han graduado en Universipaps, ahora lo que queremos hacer es el curso de Universipaps, pero pues mucho más en línea. Entonces, bueno, por ahí hay algunas cosas que vamos a poder hacer. Irene Hurtado dice, hola, pues hola para ti también. Y bueno, continuamos. Una de las cosas que, pues por supuesto, es completamente recomendado, si eres una mamá que trabaja, pero también si eres una mamá que no trabaja, pues es escuchar a los hijos con atención, en esta atención enfocada a la que yo me refería y que creo que es básica de verdad. Otra, pues es interactúa con tus hijos y de verdad olvida el perfeccionismo. Un niño prefiere mucho más una mamá cariñosa, una mamá afectiva, una mamá que brinda tiempo, una mamá que da esa atención enfocada y que logra que yo me sienta la persona más importante frente a ella, que una mamá limpia, ¿sí? Que una mamá ordenada, que una mamá que tiene todo impecable. Entonces, olvida un poco el perfeccionismo, olvida un poco el tema pues de tener todo ordenado, limpio y claro, y dedícate un poco más a lograr que tus hijos se sientan súper importantes frente a ti. Involucra, por supuesto, también a la familia en las labores de limpieza y en las labores domésticas. La verdad es que es uno de los requisitos que yo digo que tenemos que pedirle a los hijos y es cierto grado de cooperación en casa, ¿no? Niños desde edades muy tempranas, prácticamente desde antes de que caminen, un niño ya puede ayudar en casa. ¿Cómo? Metiendo a su caja de juguetes los juguetes que tiró. Y lo puede hacer sentado en el piso y puede ir echando los juguetes
que sacó. Ya está cooperando en casa. Un niño que ya camina puede cooperar en casa desde el momento en que puede llevar sus calzoncitos que se acaba de quitar o sus calcetines que se acaba de quitar al cesto de la ropa sucia. Un niño que ya puede cooperar en casa desde que camina al año y medio, 2, llevando los mantelitos para la mesa o de la mesa a la cocina o ayudar a recoger. En fin, siempre hay algo que te pueden ayudar y que a fin de cuentas pues diluye un poco el trabajo doméstico. Cuando cocines, mucha gente lo hace, pues cocina para toda la semana, prepara grandes cantidades y congélalas, busca implementos para poderlas congelar en las medidas o en las cantidades correctas y congela, ¿no? Y entonces eso pues te facilitará la existencia completamente. Tengo entendido, lo medio sé, pero bueno, la cuestión de la congelada pues es un tema, ¿no? Hay que saberle congelar y hay que saber también descongelar. Pues apréndele, si no sabes mucho de cómo se congela y cuándo se congela y cómo se descongela y demás, pues sobre todo para una cuestión de que el alimento se mantenga lo mejor y con los mayores nutrientes, bla, 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 que tiene ahí sus formas, pues pregunta, aprende y los que usan el sistema de congelamiento lo viven bastante práctico, los que no, pues a veces padecen o padecemos mucho. Sé práctica y busca alternativas, déjate ayudar. A veces en este afán de ser supermoms, queremos hacer todo, abarcar todo, creernos que de verdad nosotros podemos todo y que a fin de cuentas no necesitamos ayuda de nadie. No, sí necesitamos ayuda. Déjate ayudar. Dice Diosito, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, pues tú ayúdate y la gente también te va a ayudar y Dios te va a ayudar y tú te vas a ayudar y tus hijos te van a ayudar y entonces todo va a ser mucho más sencillo. Es importante que de veras busques alternativas que sean mucho más prácticas, que sean mucho más funcionales que tal vez las que tú hasta el momento tienes. Cuéntale a tu hijo lo que haces en tu empleo. A los hijos les gusta saber qué hacen mamá y papá, pero también es cierto que a veces los hijos no tienen idea de lo que sus papás hacen, De verdad, cuéntale lo que haces y bueno, ellos estarán un poco más involucrados y además sabrán por qué no estás, a fin de cuentas. Si tienes un viaje de trabajo, pues también disfrútalo, aprovéchalo para relajarte y olvidarte de las tareas del hogar. O sea, a veces es sentirme culpable porque me alejo y esa culpa y ese remordimiento hace que ni siquiera disfrute ni descanse lo que tendría que por obligación hacer y que podría utilizar para disfrutar y para descansar. Entonces, el disfrute de una mamá que trabaja a veces es algo que pareciera prohibido porque pues no mereces disfrutar si estás dejando a la deriva a tus críos, ¿no? A tus querubines. Apaga tu celular y convive más con tu familia. Esto es bien importante y tiene que ver con la atención enfocada. Tus hijos te lo van a agradecer, en verdad. Es preferible que apagues tu celular por 20 minutos y estés con ellos, aunque después lo vuelvas a aprender y hagas cuestiones de trabajo, a que pases 2 horas con ellos con el celular. ¿Me entiendes cuál es la diferencia? 20 minutos para ellos y a lo mejor 1 hora 40 para trabajar, que 2 horas para las dos cosas. Pues a fin de cuentas, el que 2 amos atiende, con alguno queda mal. Relájate, no eres la única influencia en la vida de tu hijo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no eres tan lo máximo, tan omnipotente, tan única, de que solo tú seas la que va a determinar pues el futuro de tu hijo. No, hay un papá, hay abuelos, hay tíos, hay maestros, hay amigos que también van a servir como redes de apoyo a tus hijos y en los que tú también, por supuesto, te tienes que recargar. O sea, a veces, es que qué ejemplo le doy, es que yo lo estoy abandonando. Pues sí, tú sí lo estás abandonando, pero sus abuelos no. Y ahí tienen abuelos, y ahí tiene tíos, y ahí tiene nana, y ahí tiene escuela, y ahí tiene pues redes que a fin de cuentas podrían hacer que tú no le debas absolutamente nada a tu hijo. Permítele el beneficio de pasar tiempo de calidad también con otras personas que lo quieren. A fin de cuentas, dejarlo con tus papás
no es aventarlo abajo de un puente a que viva solo. Lo estás mandando con sus abuelos que también lo quieren y que también lo atienden. Entonces, que tú te vayas con tu marido a un fin de semana a pasarla alimentando a la pareja, no significa que seas una mala madre abandonadora, porque los estás dejando con sus abuelos, o con tus suegros, o con sus tíos, o con lo que sea. Entonces, quítate un poco esa idea de que eres abandonadora, aun cuando los dejas con otras personas. Por ningún motivo descuides tu relación de pareja, porque vas a acabar siendo una maravillosa mamá dedicada a tus hijos, divorciada. ¿Ok? Piensa en todas las cosas buenas que trae a tu familia el hecho que trabajes. Tu hijo, por un lado, aprenderá a ser más independiente y adaptable, y además tendrá muchas cosas por qué sentirse orgulloso de ti, y además también le dará valor a las mujeres, y también les dará valor a las mujeres que trabajan, y también aprenderá a respetar los tiempos de una mujer que tiene actividades. Y eso no es poca cosa en la vida de una persona. Si trabajas en casa, delimita el área donde lo haces y el tiempo que le dedicas a tus actividades profesionales. Es importante que no mezcles forzosamente las dos cosas, porque el que a dos amos atiende, pues con alguno queda mal. Entonces, mejor separa las cosas en lugar de mezclarlas todo el tiempo. Piensa que los niños admiran a las madres activas e interesadas en el mundo, e interesadas en ellas, porque eso hará que vivan mujeres independientes, que vivan mujeres que tienen autoestima, confianza, seguridad, autoconcepto, que son seguras de sí mismas. Y eso, díganme, ¿qué niño no lo quiere? ¿No? Porque a fin de cuentas eso es lo que da el trabajo, esa fuerza interna de seguir adelante, de salir adelante, de prosperar, de crecer. Y eso es, pues a fin de cuentas, el ejemplo que le estás dando, y es la mamá que está teniendo. Y eso, por supuesto, que tampoco me parece poca cosa. Incluso las mamás de casa deben tener un hobby. Ojo, esto muchos me critican y me vale. Un hobby o alguna actividad, además del cuidado del hogar, y además del cuidado de los hijos, y además del trabajo. ¿Qué mamá que trabaja y que tiene que ver la casa y que tiene que ver a los hijos, termina encontrando un tiempo para ella? Así, mínimas. Porque además sería pésimamente visto en algunos casos, o pues sería el incremento desbordado de la propia culpa. Además de que trabajo y que no paso tiempo con ellos, además voy al gimnasio, o además salgo con mis amigas, o además voy al cine, o además leo un libro. O sea, ¿cómo? No, pues yo ya esos lujos ya no me los puedo dar. No, sí dátelos, busca dártelos, porque si tú estás bien, tus hijos estarán bien. No estoy hablando que te vuelvas egoísta, que te vuelvas centralista, que te vuelvas individualista y que no peles a tus hijos. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de la parte lógica, sensata, y donde pues se acomoden y se equilibren diferentes áreas de tu propia vida. Reconoce que eres una persona con intereses y necesidades, aparte de ser una mamá ocupada. Reserva, por lo tanto, un tiempo para ti y para tu propia felicidad. Porque si tú inviertes también en tu felicidad, tus hijos tendrán la maravillosa posibilidad de tener una mamá feliz. Si tú no inviertes en tu felicidad, tus hijos tendrán una maravillosa mamá súper dedicada, infeliz. ¿Tú qué crees que prefieran? Nomás piénsalo. ¿Qué crees que prefieran? Si tú estás bien, acuérdate que ellos están bien. Una persona frustrada y aburrida refleja, a fin de cuentas, estos sentimientos en sus relaciones familiares y, por supuesto, en sus hijos. No hay nada más desagradable que estar con alguien fastidiado, con alguien frustrado, con alguien insatisfecho, con alguien infeliz, aun cuando te dediquen todo su tiempo. Fíjate qué profundidad. Insatisfecha, frustrada, infeliz, que no encuentras como rumbo, a lo mejor estás enojada, pero súper dedicada a ellos. A veces uno sí diría, no gracias. Prefiero a alguien que esté feliz, aunque no me dedique tanto tiempo. La culpa consume tiempo y energía. Trata de canalizar ese tiempo y esa energía en otras cosas. En lugar de sentirte culpable, lo que haces es un tiempo de atención enfocada. ¿Qué te parece eso? Está mejor, ¿no? Vivo todos los días o todo el día culpable, sintiéndome culpable y con remordimientos, o
dedico media hora de atención enfocada a mis hijos. Pues es una buena inversión, ¿no? Yo creo que está mejor así que vivir todo el tiempo con culpas. A fin de cuentas, la maternidad se vuelve una mejor experiencia cuando estás segura de las decisiones que tomas. Recuerda que haces lo mejor que puedes en cada circunstancia y date la oportunidad de vivir lo que te tocó vivir a ti y lo que le tocó vivir a tus hijos sin remordimientos. Y me parece, pues una reflexión final muy, muy maravillosa, diría mi sobrina, a la que le mando un beso, Ale, porque a fin de cuentas, vivir feliz hace que tus hijos tengan una mamá feliz. Culpas las sentimos todos en alguna medida, los papás también lo sentimos, yo la he sentido, ¿no? Yo siempre he dicho, es que yo trabajo por mis hijos, y entonces por trabajar por mis hijos ni me ven, ni me conocían. Entonces, pues es ilógico, yo siempre he dicho, pregúntale a tu hijo, ¿qué prefiere? ¿Dinero o mamá? Y lo más seguro es que te conteste mamá. Y si yo le digo, ¿qué prefieres? ¿Mamá frustrada o mamá feliz? ¿Y qué crees que te van a contestar? O mucha mamá, fíjate, esto está mejor, mucha mamá frustrada o menos mamá pero feliz. Y te garantizo que el resultado será menos, tal vez, menos mamá feliz. Bueno, pues esto es todo. Como siempre, es un placer con ustedes estar. Y siempre, sí, suscríbete a los canales. Es maravilloso que te suscribas. Es muy maravilloso también que le des like a los programas. Pero lo más maravilloso que hay es que lo compartas. Comparte estos videos porque lo que queremos es llegar a más personas. Estamos, por supuesto, en esta maravillosa estación transmitiendo desde las instalaciones de la Roma Santa Fe en Proyectate Radio en sus diferentes plataformas, Facebook, Tuning, YouTube y por supuesto en Internet y en mis propias redes sociales, Juan Pablo Arredondo H en Facebook, JP Arredondo H en Twitter y Psicólogo Juan Pablo Arredondo en YouTube. Por favor, comparte y bueno, pues este es un programa más de Tu Psicólogo. Yo soy Juan Pablo Arredondo y como siempre te mando... rápido, porque no me gusta dejar llamadas que no digo. Dice Uga Enorme, dice Marta Su Rodríguez, dice saludos, es un tema muy interesante y que a las mujeres que realizamos ese doble trabajo nos ocupa el cómo los hijos no se sientan abandonados, dice Araceli Márquez. Dice, ¿qué puedo hacer si mi hermana manipula a mi hija para que no me vea como mamá? Cabe mencionar que no me hablo con ella desde hace 15 años, pero como vive con mi mamá, ella aprovecha. Híjole, qué complicado lo que me dices, Guadalupe, pero bueno, pues ¿cómo lo puedes hacer? Pues tú date tu papel y date tu lugar como mamá para que ella te vea como mamá. Si por la influencia de la tía y además tú no asumes tu papel de mamá como debiera de ser, pues obviamente te estás perdiendo ahí en estos dos ámbitos. Si la tía mete pues como presión por un lado, pero tú ejerces tu labor como mamá, pues creo que esa será la forma de poder diluir esta situación, pero qué horrible lo que me estás diciendo, por cierto. ¿Qué consejo nos das a las mujeres que tenemos miedo a la maternidad por nuestros traumas del pasado y que aún nos perjudican? Pues Iva, lo que yo te recomiendo, pues un poco de terapia, yo creo, ¿no? Un poco de terapia para que limpies esos traumas. Acuérdate que aquí el problema no es el problema. El problema no es lo que tú hayas vivido. El problema es lo que tú hagas con el problema. Si tú viviste situaciones espantosas, el problema ya hoy no es las situaciones espantosas que viviste. En realidad, el problema hoy es lo que tú hagas con eso que viviste espantoso. Entonces, ojo, el pasado no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es la actitud que mostremos ante ese pasado. Yo creo que ahí es donde tú puedes modificar esta situación y vivir las cosas de una manera distinta, con una actitud distinta, con un foco distinto, hacia dejar atrás pues, lo que ya pasó, esos traumas. Y bueno, si no puedes mucho porque no te da como por dónde,
busca ayuda profesional, y a lo mejor es parte de, necesitas 1 o 2 sesiones o 1 o 2 jalones de orejas para que reacciones en otro sentido y puedas, a fin de cuentas, librar esta situación. Entonces, bueno, pues ahora sí me despido, no sin antes mandarles un uga, que es un gran abrazo. Hasta pronto, los quiero. Gracias.